¿Cuáles son los tramos históricos de la nación panameña acaecidos durante la República y cómo afectaron la sociedad, la economía y la política del Estado panameño? Tramos históricos de Panamá durante la República y sus efectos en la sociedad, economía y política. Desde su separación de Colombia en 1903, la historia republicana de Panamá ha estado marcada por una serie de eventos traumáticos que han moldeado profundamente su identidad nacional, su estructura socioeconómica y su sistema político. Estos acontecimientos, en su mayoría vinculados a su relación con potencias extranjeras, dejaron heridas que perduran en la memoria colectiva, pero también motivaron procesos de cambio y resiliencia. La separación de Colombia. Panamá se separó de Colombia con el apoyo directo de Estados Unidos, que tenía un interés estratégico en construir el Canal de Panamá. Aunque este hecho marcó el inicio de la República, también generó tensiones internas y externas que dificultaron la consolidación de la soberanía nacional. Impacto político. La intervención de Estados Unidos en la separación estableció un patrón de dependencia y vulnerabilidad frente a intereses extranjeros. Esto influyó en la política interna, generando una clase dirigente vinculada a Estados Unidos y una posición que cuestionaba esta subordinación. Impacto social. La población se enfrentó a varias divisiones en cuanto al apoyo o rechazo a la separación. Además, el proceso de construcción de identidad nacional se complicó por la percepción de que Panamá no había alcanzado su independencia por mérito propio, sino por intereses externos. Impacto económico. Aunque la construcción del canal prometía beneficios, estos quedaron mayoritariamente en manos estadounidenses. Esto creó un modelo económico dependiente y desigual, donde las élites se beneficiaban más que las clases trabajadoras. La zona del canal. Con la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, Estados Unidos estableció la zona del canal como un territorio controlado exclusivamente por ellos. Este enclave se convirtió en una fuente de tensiones políticas, económicas y sociales durante parte del siglo XX. Impacto político. La zona del canal era un símbolo de la pérdida de soberanía de Panamá. La falta de control sobre este territorio generó movimientos nacionalistas que demandaban la recuperación de su administración. Esto dio origen a figuras políticas como Omar Torrijos, quien utilizó este tema para construir su liderazgo. Impacto social. La segregación racial y social en la zona del canal reforzó desigualdades. Los panameños que trabajaban allí eran discriminados frente a los estadounidenses, lo que alimentó el resentimiento del sentimiento de exclusión. Impacto económico. La zona se convirtió en un motor de desarrollo, pero sus beneficios se concentraron en Estados Unidos. Panamá quedó marginada de los ingresos generados, limitando su capacidad de desarrollo autónomo. La masacre del 9 de enero de 1964. Este evento, conocido como el Día de los Mártires, se produjo cuando estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en la zona del canal, enfrentándose a una violenta represión por parte de las fuerzas estadounidenses. Este hecho dejó 21 muertos y marcó un antes y un después en las relaciones con Estados Unidos. Impacto político. La masacre galvanizó el nacionalismo panameño y presionó al gobierno para negociar mejores condiciones con Estados Unidos, lo que culminaría en el Tratado Torrijos-Carter en 1977. Impacto social. La masacre unificó a la población panameña en torno a una causa común, la recuperación del canal. Este sentimiento perdura como un símbolo de lucha por la soberanía nacional. Impacto económico. Aunque el evento no tuvo un impacto económico inmediato, aceleró los procesos que llevarían a que Panamá recuperara la administración del canal con importantes beneficios económicos en el futuro. La dictadura militar. La dictadura comenzó con el golpe de Estado liderado por Omar Torrijos en 1968 y continuó con Manuel Antonio Noriega durante este periodo. El país experimentó avances en infraestructura y la firma de los tratados que devolverían el canal, pero también enfrentó represión, corrupción y una crisis económica. Impacto político. Aunque Torrijos logró consolidar los tratados Torrijos-Carter, el régimen militar socavó la democracia, debilitando las instituciones y perpetuando la corrupción. La dictadura dejó una desconfianza hacia el poder militar que aún persiste. Impacto social. El régimen se caracterizó por la represión contra opositores, lo que fragmentó a la sociedad y generó una cultura de miedo. Sin embargo, Torrijos también promovió políticas sociales,
lo que valió apoyo de sectores populares y el impacto económico. Aunque hubo inversiones en infraestructura, la economía sufrió bajo el mandato de Noriega debido a sanciones internacionales y una mala gestión, lo que agravó la pobreza y la desigualdad. La invasión de Estados Unidos. La operación Causa Justa, dirigida por Estados Unidos para capturar a Noriega, dejó un saldo de cientos de muertos, desplazados y daños materiales significativos. Este evento marcó el final de la dictadura y el inicio de un nuevo capítulo democrático. Impacto político. La invasión restauró la democracia, pero también subrayó la vulnerabilidad del país frente a injerencia extranjera. Desde entonces, Panamá ha trabajado para fortalecer sus instituciones democráticas. Impacto social. El trauma de la invasión dejó profundas cicatrices en la población, especialmente en los barrios más afectados como el Chorrillo. Las pérdidas humanas y materiales se convirtieron en un área colectiva. Impacto económico. Aunque los daños inmediatos fueron graves, la salida de Noriega permitió al país retomar un curso de desarrollo, especialmente con la recuperación del canal en 1999. La recuperación del canal de Panamá. La transferencia del canal a Panamá fue un hito que culminó décadas de lucha por la soberanía. A partir de entonces, el canal se convirtió en el motor principal de desarrollo económico del país. Impacto político. La recuperación del canal fortaleció la legitimidad del Estado panameño y marcó el inicio de un periodo de mayor autonomía en la política exterior. Impacto social. El orgullo nacional se consolidó, pero también surgieron debates sobre cómo distribuir equitativamente los beneficios del canal entre toda la población. Impacto económico. La administración del canal generó ingresos significativos para el país, permitiendo inversiones en infraestructura y programas sociales. Esto posiciona a Panamá como un importante centro logístico global. Los traumas históricos de Panamá han sido tantos desafíos como catalizadores para el desarrollo nacional, desde su nacimiento bajo la influencia de potencias extranjeras hasta la recuperación total de su soberanía. Cada evento ha dejado lecciones importantes. Estos episodios han fomentado un fuerte sentido de identidad y resiliencia, permitiendo que Panamá enfrente sus retos con una perspectiva más sólida hacia el futuro. ¿Cuáles son los traumas de la nación panameña durante la República? Los traumas de la nación panameña durante la República son: desde su separación de Colombia en 1903, Panamá ha vivido eventos que marcaron profundamente su trayectoria como nación. Estos traumas históricos reflejan conflictos sociales, económicos y políticos que han decidido su identidad y han tenido impactos duraderos. A continuación se detallan los principales traumas, explicando sus orígenes, desarrollos y consecuencias. La separación de Colombia. El primer evento traumático en la historia republicana de Panamá fue su independencia de Colombia, lograda con el apoyo de Estados Unidos, que buscaba controlar la construcción del canal interoceánico. Panamá se había convertido en un departamento de Colombia en 1821, pero durante el siglo XIX sufrió abandono político y económico. Estados Unidos, interesado en construir un canal, aprovechó las tensiones entre Panamá y Colombia tras el fracaso del Tratado Herrán-Hay para construir el canal. Estados Unidos apoyó la independencia panameña. El Tratado Hay-Bunau-Varilla, firmado tras la independencia, otorgó a Estados Unidos el control del futuro canal y una franja de tierra a su alrededor. Consecuencias. Panamá, consecuencias políticas. Panamá nació como una nación independiente, pero bajo la influencia directa de Estados Unidos. El tratado limitaba la soberanía y generaba resentimiento. Sociales. Se crearon divisiones internas. Algunos veían la independencia como una oportunidad, mientras que otros criticaban la injerencia extranjera. Económicas. Panamá quedó excluido de los beneficios del canal, ya que estos eran controlados por Estados Unidos. La creación de la zona del canal. El establecimiento de la zona del canal, administrada por Estados Unidos, generó una separación física, económica y social dentro del territorio panameño. Estados Unidos controlaba 1.432 kilómetros cuadrados en el corazón del país, ejerciendo soberanía absoluta. La población de la zona del canal era mayoritariamente estadounidense, con infraestructura de alta calidad, mientras que los panameños vivían fuera de esta área bajo condiciones mucho más precarias. Los trabajadores panameños y los antillanos que laboraban en la construcción del canal enfrentaban discriminación racial y salarial. Consecuencia.
Política. La zona del canal simbolizó la falta de soberanía de Panamá sobre su territorio. Esto impulsó movimientos nacionalistas que exigían la devolución del canal. Social. Se profundizó la segregación entre la población panameña y la estadounidense, con barreras económicas y raciales. Económica. Los beneficios del canal quedaron concentrados en manos de Estados Unidos, mientras que Panamá enfrentaba un desarrollo desigual. La masacre del 9 de enero de 1974, el Día de los Mártires. Este evento marcó un punto de inflexión en la relación entre Panamá y Estados Unidos. Fue una de las expresiones más fuertes del nacionalismo panameño. Estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en una escuela secundaria en la zona del canal, en cumplimiento de un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos. Residentes estadounidenses en la zona reaccionaron violentamente, lo que escaló en enfrentamiento con la policía de la zona y el ejército de Estados Unidos. El evento dejó 21 panameños muertos, decenas de heridos y daños materiales significativos. Consecuencias políticas. La masacre presionó a renegociar los acuerdos sobre el canal, sentando las bases para el Tratado de Torrijos-Carter en 1977. Sociales. Fortaleció el nacionalismo y la unidad del pueblo panameño en torno a la lucha por la soberanía del canal. Económica. Aunque no tuvo efectos inmediatos, aceleró los procesos para que Panamá tomara control del canal en futuro. La dictadura militar. La dictadura comenzó con el golpe militar liderado por Omar Torrijos, que culminó con el régimen de Manuel Antonio Noriega. Este periodo estuvo marcado por avances como los tratados de Torrijos-Carter, pero también por represión, corrupción y crisis económica. Omar Torrijos consolidó un régimen autoritario, pero logró la firma de los tratados de Torrijos-Carter, que establecían la devolución del canal a Panamá en 1999. Tras las muertes de Torrijos en 1981, Manuel Antonio Noriega asumió el poder, intensificando la represión y la corrupción. La relación con Estados Unidos se deterioró, especialmente por el apoyo de Noriega al narcotráfico. Consecuencias políticas: se debilitaron las instituciones democráticas y se instauró un clima de represión. Sin embargo, Torrijos es recordado como un héroe por su papel en la recuperación del canal. Sociales. La dictadura generó miedo, división social y una crisis de derechos humanos. Económica. Aunque hubo avances en infraestructura, las sanciones internacionales durante el régimen de Noriega afectaron gravemente a la economía. La invasión de Estados Unidos. La invasión estadounidense marcó el fin de la dictadura de Noriega, pero también dejó profundas cicatrices en el país. Estados Unidos justificó la invasión para capturar a Noriega, quien había sido acusado de narcotráfico y amenazar la estabilidad regional. La invasión comenzó el 20 de diciembre de 1989 y resultó en la muerte de cientos de panameños y la destrucción de barrios como el Chorrillo. Noriega se entregó a las fuerzas estadounidenses y fue llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Consecuencias. La invasión restauró un gobierno democrático, pero reforzó la percepción de dependencia estatal hacia Estados Unidos. Sociales. La población sufrió desplazamientos masivos, muertes y daños psicológicos, especialmente en las zonas más afectadas. Económica. Los daños materiales y las sanciones previas afectaron gravemente la economía panameña, requiriendo años de recuperación. La recuperación del canal. La transferencia del canal de Panamá al control panameño marcó el fin de décadas de lucha por la soberanía. En cumplimiento de los tratados de Río Carter, Panamá asumió la administración del canal el 31 de diciembre de 1999. Esto marcó el inicio de una nueva etapa de autonomía económica, con el canal convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos para el país. Consecuencias políticas: consolidó la soberanía nacional y mejoró la percepción de Panamá como un actor internacional autónomo. Sociales. Aunque la recuperación fue celebrada, surgieron debates sobre cómo distribuir equitativamente los beneficios del canal. Económica. El canal se convirtió en un motor de desarrollo, permitiendo inversiones en infraestructura y programas sociales, pero también evidenciando desigualdades internas. Los tramos históricos de Panamá durante la República han moldeado su identidad nacional y su camino hacia la soberanía. Aunque estos eventos representaron desafíos profundos, también impulsaron luchas sociales y transformaciones políticas que permitieron al país construir una nación más resiliente y soberana. ¿Por qué es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia de nuestra nación? Traumas históricos y geodeterminismo en la historia de Panamá. El concepto de geodeterminismo se refiere
a cómo las características geográficas de un territorio pueden influir en su historia, desarrollo y relaciones internacionales. En el caso de Panamá, los traumas históricos están íntimamente ligados a su geografía, que ha sido un factor determinante en la construcción de su identidad y su relación con potencias extranjeras a lo largo de la historia. La ubicación geográfica de Panamá como un istmo que conecta dos océanos ha hecho que la nación fuera un lugar de interés estratégico para diversas potencias extranjeras, lo que ha marcado profundamente su historia. Punto 1. El Canal de Panamá, el motor del geodeterminismo. La geografía de Panamá es crucial como entender los traumas históricos que la nación ha dividido. El Istmo de Panamá, que conecta América del Norte con América del Sur, es un punto de tránsito natural de comercio global. Esta ubicación ha sido codiciada por grandes potencias desde tiempos coloniales. En este contexto, el Canal de Panamá emerge que la, como un factor clave que ha determinado no solo la geografía de la región, sino también las relaciones de poder en América Latina y en el mundo. La construcción del canal, primero por parte de los franceses a finales del siglo XXI y luego por los Estados Unidos a principios del siglo XX, trajo consigo múltiples traumas históricos para Panamá, incluyendo la intervención extranjera, la pérdida de soberanía y el sometimiento a intereses imperialistas. Segundo punto, la intervención estadounidense y el trauma de la soberanía perdida. La intervención de Estados Unidos en Panamá, tanto antes como después de la construcción del canal, es otro trauma histórico importante. El Tratado Ay-Bunay-Varilla de 1903, firmado por Panamá bajo la presencia de Estados Unidos, decidió el control de la zona del canal a los estadounidenses, lo que marcó el inicio de una relación de dominación imperialista. Este tratado afectó a la soberanía panameña de manera dramática y los sucesivos acuerdos de arrendamiento de la zona del canal perpetuaron una relación de dependencia y subordinación. El trauma de la intervención estadounidense y el despojo de su soberanía se convirtió en un tema central en la historia de Panamá y es un ejemplo claro de cómo la geografía, el canal y los intereses internacionales, en particular de los Estados Unidos, determinaron los acontecimientos históricos y sociales del país. Como punto 3, la lucha por la soberanía y el proceso de recuperación del canal. El geodeterminismo también se refleja en las luchas internas por recuperar la soberanía sobre el canal. Durante más de 70 años, Panamá luchó por recuperar el control total sobre el canal, lo que solo es logro con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977. Estados Estos tratados permitieron la transferencia gradual de la soberanía de la zona del canal a Panamá, culminando en un total control en 1999. Este proceso no solo fue político y diplomático, sino también una lucha profunda para sanar los traumas históricos de una nación que fue moldeada por las imposiciones externas debido a su posición geoestratégica. Como punto 4, conclusión, el geodeterminismo y los traumas históricos de Panamá. En resumen, los traumas históricos de Panamá están profundamente conectados con su geografía estratégica. El control del Canal de Panamá ha sido un tema
recurrente de lucha, dominación y resistencia, que ha determinado gran parte de la historia política y social del país. Estos traumas resultantes de intervenciones extranjeras, conflictos por la soberanía y la imposición de intereses de potencias como Estados Unidos son ejemplos claros de cómo la geografía de Panamá influyó en los acontecimientos históricos y formó su identidad nacional. En este sentido, es completamente válido afirmar que los traumas históricos de Panamá son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo en la historia de nuestra nación. Para profundizar el tema sobre por qué es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminismo de la historia de nuestra nación. Traumas históricos en Panamá y su relación con el geodeterminismo. Panamá, por su ubicación geográfica estratégica como el estrecho istmo que conecta América del Norte con América del Sur, ha estado en el centro de los intereses globales desde su colonización. El concepto de geodeterminismo sostiene que la geografía de un lugar, como su ubicación, su clima, su acceso a rutas comerciales, entre otros, influyen de manera determinante en el curso de su historia. En el caso de Panamá, su ubicación estratégica en el cruce de caminos comerciales y su control del Canal de Panamá han sido factores decisivos en los traumas históricos que ha sufrido la nación. Esta geografía ha determinado no solo la historia política y económica de Panamá, sino también sus luchas por la soberanía y su relación con las potencias extranjeras. La historia de Panamá como una nación en tránsito. Desde la época colonial, el Istmo de Panamá fue un punto de tránsito de mercancías y personas debido a su ubicación entre los océanos Pacífico y Atlántico. Durante siglos Panamá estuvo bajo el control de imperios como España, primero como parte del Virreinato del Perú y luego del Virreinato de la Nueva Granada. El hecho de ser una vía o puente entre continentes hizo de Panamá un lugar de explotación y control externo, en lugar de una nación autónoma. Esta condición geográfica de paso y conexión fue la base de sus primeros traumas históricos, su dependencia de los intereses coloniales y luego de las grandes potencias. El Canal de Panamá, sombra de dominación y trauma nacional. La construcción del Canal de Panamá en el siglo XXI, primero por los franceses y luego por los estadounidenses, fue un evento determinante en la historia de la nación. El canal, un paso estratégico para el comercio mundial, pasó a ser controlado por potencias extranjeras. El caso más significativo fue la intervención estadounidense en la construcción y administración del canal, lo que representó un trauma histórico profundo para los panameños. Intervención de Estados Unidos, 1903 a 1999. Desde su independencia de Colombia en 1903, Panamá estuvo bajo la influencia de Estados Unidos, que asumió el control total de la zona del canal. La firma del Tratado Aibunay-Varilla en 1903, un acuerdo que Panamá fue presionado a firmar, decidió el control de la zona del canal a los Estados Unidos, bajo condiciones muy desventajosas para el país. Este tratado marcó un trauma para los panameños de la soberanía, ya que dejaba a la nación sin control de su propio territorio estratégico. La zona del canal como una colonia estadounidense. Durante el siglo XX, la zona del canal fue efectivamente un enclave estadounidense donde el gobierno de Estados Unidos ejercía control total sobre el territorio, sus recursos y las leyes aplicadas en él. Este dominio fue percibido como un símbolo de la pérdida de soberanía de Panamá, lo que alimentó los traumas de la nación. El geodeterminismo de la zona del canal. La geografía de Panamá y en particular la del canal ha sido determinante en la política y en las relaciones internas del país. Los intereses de Estados Unidos por controlar el canal de Panamá reflejan cómo un espacio geográfico
puede generar conflictos y traumas en una nación. El canal no solo fue una vía de comercio, sino también un punto caliente en la política internacional, lo que llevó a la nación panameña a ser objeto de luchas de poder que no solo afectaron su desarrollo económico, sino también su identidad política. La lucha de los panameños por la soberanía del canal. Durante gran parte del siglo XX, Panamá fue un escenario de tensiones políticas y sociales centradas en la recuperación de la soberanía sobre el canal. Estos eventos se produjeron en un contexto de geopolítica global, donde la ubicación estratégica de Panamá se convirtió en un campo de confrontaciones entre Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias, el geodeterminismo y la recuperación del canal. El Tratado de Torrijos-Cartel de 1977 fue un hito en la historia de Panamá, ya que permitió la recuperación gradual del canal. Este tratado, que fue negociado principalmente por el presidente panameño Omar Torrijos, representó el resultado de años de luchas populares, tanto políticas como sociales, por recuperar el control de un territorio que durante tanto tiempo había estado bajo dominio extranjero. En este proceso de recuperación, la geografía de Panamá jugó un papel crucial al ser un punto de encuentro entre diferentes intereses, lo que ayudó a consolidar el concepto de geodeterminismo, ya que el control del canal era esencial para definir el futuro del país. Conclusión: el geodeterminismo y los traumas históricos. La geografía de Panamá, especialmente el canal, ha sido un factor determinante que ha modelado los traumas históricos de la nación, el control de su territorio, las intervenciones extranjeras y la lucha por la soberanía demuestran cómo la geografía influye profundamente en la historia de Panamá. Estos tramos históricos no solo fueron el resultado de decisiones políticas, sino que también de la necesidad de manejar los intereses internacionales que surgieron por su ubicación estratégica. Así, la historia de Panamá está marcada por un geodeterminismo evidente, donde su geografía no solo condicionó su desarrollo, sino también las luchas internas y externas por recuperar su soberanía. Bueno, como segunda pregunta tenemos: ¿cuáles son las luchas populares más representativas en pro de la soberanía del Estado panameño sobre la zona del canal? Las luchas populares por la soberanía del canal. Las luchas populares en Panamá por recuperar la soberanía sobre la zona del canal son fundamentales para entender la historia contemporánea del país a lo largo del siglo XX. Diversas generaciones de panameños se levantaron en defensa de la soberanía nacional y en contra de la intervención y control de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, sobre el Canal de Panamá. Estas luchas fueron crucial para consolidar la identidad nacional y la independencia de Panamá. A continuación se destacan algunas de las luchas populares más representativas. Como primer punto tenemos la Revolución de 1903 y el nacimiento de la lucha por la soberanía. Aunque la Revolución de 1903 en Panamá no solo fue una lucha popular en el sentido tradicional, es fundamental para entender la génesis de las luchas por la soberanía. En 1903, Panamá, recién separado de Colombia, firmó el Tratado Ay-Bunay-Varilla con Estados Unidos, que otorgaba a Estados Unidos el control de la zona del canal. Este tratado fue fuertemente criticado por amplios sectores de la sociedad panameña, ya que se consideró que fue impuesto sin una verdadera representación del pueblo panameño, aunque el país aún no tenía una estructura de lucha popular organizada. Este tratado sembró las semillas de la resistencia nacional. Como segundo punto tenemos el movimiento nacionalista de 1903 a 1940. Desde las primeras décadas del siglo XX, la lucha por la soberanía del canal se intensificó. El movimiento nacionalista, compuesto por diferentes sectores de la sociedad, incluidos obreros, estudiantes y figuras políticas, se manifestó en diversas formas de resistencia contra el control estadounidense. Entre los principales puntos
de reivindicación se encontraba la soberanía sobre el canal y la revolución de la zona del canal. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX se dieron manifestaciones populares, huelgas y protestas, en las que los panameños expresaron sus descontentos por la presencia extranjera en su territorio. Como tercer punto tenemos la Revolución de noviembre de 1959 y el alzamiento popular en la zona del canal. En 1959, un hecho clave en la historia de las luchas populares en Panamá tuvo lugar cuando un levantamiento popular estalló en la zona del canal. Miles de panameños, incluidos estudiantes, trabajadores y activistas políticos, comenzaron a exigir la devolución de la zona del canal y el fin de la intervención estadounidense. Este levantamiento fue sofocado por las autoridades estadounidenses y panameñas. Dejó un saldo de muertos y heridos, pero fortaleció el sentimiento nacionalista y el rechazo al control estadounidense. Como cuarto punto tenemos la huelga general de 1964 y la lucha por la soberanía. La huelga general de 1964 fue uno de los episodios más importantes en la lucha por la soberanía sobre el canal. La huelga comenzó como una manifestación estudiantil. Como decía, la huelga comenzó como una manifestación estudiantil en la que los jóvenes panameños protestaban por el trato de desigualdad entre los ciudadanos de ambos países, Panamá y Estados Unidos en la zona del canal. La huelga creció rápidamente involucrando a trabajadores y comunidades de todo el país. Durante las manifestaciones hubo enfrentamientos violentos con las fuerzas estadounidenses y varios panameños murieron en los disturbios. Este evento marcó un punto inflexión en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y demostró la determinación del pueblo panameño para recuperar la soberanía sobre su territorio. Como quinto punto tenemos el movimiento Torrijistas 1960 a 1970. En la década de 1960, bajo la dirección de Omar Torrijos, Panamá vivió una importante consolidación de lucha por la soberanía del canal. El gobierno de Torrijos adoptó una postura nacionalista clara y defendió la causa panameña en foros internacionales, logrando el apoyo popular en su lucha por la devolución de la zona del canal. La figura de Torrijos se identificó con las luchas populares y su gobierno implementó reformas sociales importantes que ganaron el apoyo de los sectores más humildes del país. Torrijos articuló un discurso de unidad nacional en torno a la recuperación del canal y la soberanía nacional. Como sexto punto tenemos los tratados Torrijos-Carter 1977, un triunfo de la lucha popular. Después de años de luchas populares, las negociaciones entre el gobierno de Panamá y Estados Unidos culminaron en los tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977. Estos tratados establecieron la transferencia gradual del canal a Panamá, que culminaría en 1999. Aunque el tratado fue controvertido en ciertos sectores, fue visto por muchos como un logro histórico, pues significó la recuperación total de la soberanía panameña sobre el canal. El apoyo popular a los tratados fue clave para su firma y la movilización social en factor a la soberanía. Se consolidó como un pilar de la política panameña. Como séptimo punto tenemos la conclusión. Las luchas populares como motor de la soberanía. Las luchas populares por la soberanía del canal fueron fundamentales en la historia de Panamá, ya que marcaron el fin de la dominación estadounidense en la región y en el fortalecimiento de la identidad nacional panameña desde los primeros movimientos de protestas en 1903 hasta la firma de los tratados Torrijos-Carter de 1977. Y bueno, para culminar y entiendan un poquito más el movimiento torrijista y la lucha por el canal 1960 y
1970. El gobierno de Omar Torrijos, que se consolidó en la década de 1960, fue clave para la recuperación del canal. Torrijos adoptó un enfoque nacionalista y alineó su gobierno con los intereses populares, sobre todo en lo que respectaba a la soberanía panameña. Torrijos fue un líder del canal. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Yo hablaré de la investigación del Faro, que guió a los ciudadanos de la República a luchar por reivindicaciones sociales, patrióticas que provocaron el periodo revisionista y abolicionista del país de Panamá. La metáfora del Faro, que guió a los ciudadanos panameños a luchar por reivindicaciones sociales, patrióticas y políticas que impulsaron los periodos revisionista y abolicionista, engloba una serie de valores, ideales y movimientos históricos que se convirtieron en referentes de resistencia, esperanza y cambio en Panamá. Este faro simboliza los principios de justicia social, igualdad y soberanía nacional, y su influencia se desplegó en dos momentos cruciales de la historia panameña: la abolición de la esclavitud y la lucha por la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá. El faro del periodo abolicionista, su definición es: el periodo abolicionista en Panamá estuvo impulsado por varios factores que sirvieron de guía moral y política. La lucha por la lucha por la libertad y la dignidad humana. Desde el periodo colonial, la resistencia de los cimarrones fue un faro de esperanza para los esclavizados. Estas comunidades cimarrones demostraron que era posible vivir libres y romper las cadenas de la opresión. 2. La figura del vallano. Un líder cimarrón se erigió como un símbolo de resistencia activa contra el sistema esclavista. 2. La influencia de los movimientos de independencia. Durante la Guerra de Independencia de América Latina en el siglo XIX, los ideales de libertad e igualdad y fraternidad permeaban las luchas contra la esclavitud. La independencia de Panamá en 1821 del dominio español, aunque vinculada a Colombia, marcó un paso hacia la construcción de una identidad soberana. 3. El decreto de abolición de la esclavitud de 1851. Este hecho simbolizó la realización de un sueño colectivo de libertad. Aunque legalmente abolida, la esclavitud dejó profundas cicatrices sociales y económicas que continuaron influenciando las luchas por la equidad y los derechos civiles. El faro del periodo revisionista. En el siglo XX, otro faro iluminó la lucha patriótica, el anhelo de plena soberanía y justicia nacional. Este periodo fue alimentado por el orgullo nacional y la identidad panameña, como la construcción del Canal de Panamá de 1904 a 1914. Trajo consigo desigualdades flagrantes como sobre la zona del canal, controlada por Estados Unidos. Era un enclave extranjero donde los panameños no tenían derechos ni acceso a los beneficios económicos generados. 2. El liderazgo de figuras claves, como Arnulfo Arias Madrid, que impulsó ideas nacionalistas, aunque sus posturas fueron a menudo polarizadoras. Más tarde, el liderazgo carismático de Omar Torrijos Herrera encarnó los valores del pueblo panameño, destacándose como un defensor de la soberanía nacional. 3. Las protestas del 9 de enero de 1964. Este evento, conocido como el Día de los Mártires, fue un momento crucial. Estudiantes panameños que exigían izar la bandera panameña en la zona del canal fueron atacados, lo que provocó una oleada de indignación nacional. Este sacrificio se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía. 4. Los tratados Torrijos-Carter de 1977. La culminación del periodo revisionista ocurrió en la firma de estos tratados, que estipularon la transferencia total del canal a Panamá en 1999. Estos acuerdos simbolizaron el triunfo de décadas de resistencia y negociación. Los valores del faro que guiaron estas luchas, como la justicia social. En ambos periodos, la búsqueda de equidad y la lucha contra la explotación y discriminación fueron principios fundamentales. Desde la abolición de la esclavitud hasta las protestas laborales en la zona del canal, el ideal de justicia social fue un eje central. 2. La soberanía e independencia.
La lucha por el control del territorio y los recursos nacionales estuvo profundamente ligada al sentido de identidad y autodeterminación. También 3. La solidaridad y unidad. Los movimientos sociales en Panamá destacaron por su capacidad de unir a diversos sectores, desde campesinos y trabajadores hasta estudiantes y líderes políticos, en torno a un objetivo común. La influencia actual del Faro. La continuación. Los ideales que guiaron las luchas abolicionistas y revisionistas siguen vivos en la conciencia nacional de Panamá, como el reconocimiento cultural y social, como la herencia afrodescendiente en Panamá ha ganado mayor reconocimiento, con celebraciones como el Mes de la Etnia Negra, que honra las contribuciones culturales y sociales de los descendientes de esclavizados y cimarrones. 2. La gestión soberana del Canal de Panamá. Desde 1999, el canal ha sido administrado por Panamá, demostrando su capacidad para gestionar uno de los recursos más importantes del comercio mundial. Este logro es un testimonio del éxito de las luchas soberanas. 3. Luchas contemporáneas por equidad. A pesar de los avances, Persisten desigualdades y desafíos. Las comunidades afrodescendientes y rurales siguen enfrentando barreras socioeconómicas, manteniendo vivo el espíritu de lucha por una sociedad más justa. En conclusión, el faro que guió a los panameños a luchar por reivindicaciones sociales, patrióticas y políticas fue alimentado por valores de justicia, dignidad, libertad y soberanía, desde la resistencia cimarrona hasta la recuperación del Canal de Panamá. Estos ideales han moldeado la historia del país y siguen siendo una referente para las generaciones actuales. Panamá, como nación, ha demostrado que la perseverancia y la unidad pueden transformar sueños colectivos en realidades históricas. De la investigación del por qué y cuándo se inicia el periodo revisionista de la historia de Panamá y en qué consistió, cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representaron y cuáles fueron esas luchas del país de Panamá, se obtiene el periodo revisionista de la historia de Panamá. El periodo revisionista de la historia panameña se refiere a la etapa en la que el país comienza a cuestionar, reevaluar y reformular su historia y sus relaciones políticas, económicas y sociales, particularmente con Estados Unidos, el cual había ejercido una influencia significativa desde la construcción del Canal de Panamá. Este periodo no tiene un inicio oficial, pero se consolida a mediados del siglo XX, con una serie de movimientos y luchas emblemáticas que buscaban recuperar la soberanía sobre el territorio canalero y afirmar la identidad nacional. ¿Por qué se inicia el periodo revisionista? Una de las razones son por las injusticias y desigualdades en la zona del canal. Desde la construcción del canal en 1904 a 1914, Panamá vivió una relación desigual con Estados Unidos, que controlaba la zona del canal como un enclave extranjero. La población panameña estaba excluida de los beneficios económicos, políticos y sociales del canal, mientras que los trabajadores locales y afrocaribeños sufrían discriminación laboral y racial bajo el sistema de segregación, conociendo como Silver Roll, también llamados trabajadores locales, y Gold Roll, que también llamamos trabajadores extranjeros, mayoritariamente estadounidenses. 2. La pérdida de soberanía. El Tratado Jaiba-No-Guarila de 1903, firmado tras la independencia de Panamá de Colombia, otorgó a Estados Unidos el control absoluto sobre la zona del canal. Esto fue percibido como una traición y una herida a la soberanía nacional, lo que generó resentimiento entre los panameños. 3. La influencia del nacionalismo y movimientos globales. El auge de movimientos nacionalistas en América Latina durante el siglo XX, así como la lucha contra el imperialismo y el colonialismo, inspiraron a los panameños a cuestionar su subordinación a los intereses extranjeros. Intelectuales y líderes políticos como Augusto Arosemena, quien ya había planteado los ideales nacionalistas en el siglo XIX, se convirtieron en referentes para esta etapa.
las crisis económicas y sociales, las desigualdades estructurales en el país y la exclusión de los beneficios del comercio y los ingresos del canal alimentaron la indignación popular que se canalizó en movimientos sindicales, estudiantiles y políticos. ¿Cuándo se inicia el periodo revisionista? El periodo revisionista se inicia formalmente en las décadas de 1930 y 1940, cuando Panamá comienza a exigir modificaciones a los tratados que regían las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, su punto más álgido, ocurrente entre los años 1950 y 1970, con movimientos emblemáticos y eventos clave que redefinen la lucha nacional. ¿En qué consistió el periodo revisionista? El periodo revisionista consistió en un proceso de recuperación de la soberanía, justicia social y dignidad nacional. Este proceso implicó revisión de los tratados internacionales, como el Tratado Jaiba-No-Varila, que fue ampliamente cuestionado por considerarse una imposición y un atropello a los derechos soberanos de Panamá. También en 1936 el Tratado Arias-Roosevelt logró una primera revisión eliminando algunas disposiciones lesivas como el derecho de intervención militar estadounidense. En 1955 el Tratado Ramon-Eisenhower abordó ciertas inequidades económicas, aumentando la compensación económica anual que Estados Unidos pagaba a Panamá por el uso del canal. Protestas estudiantiles y populares. Los movimientos sociales, especialmente los liderados por estudiantes, jugaron un papel crucial en el cuestionamiento del dominio estadounidense y en la defensa de la soberanía del canal y también nacional. Lucha por la integración de la bandera panameña en la zona del canal. La exigencia de que la bandera panameña ondeara junto a los estadounidenses en la zona del canal se convirtió en un símbolo de lucha soberana. 4. El replanteamiento de la identidad nacional. Intelectuales, políticos y artistas comenzaron a construir un discurso nacionalista que exaltaba la historia y cultura panameña, en contraste con la subordinación a intereses extranjeros. Luchas más emblemáticas del periodo revisionista, como las protestas del 2 de mayo de 1958 y 3 de noviembre de 1959. En estas fechas, los panameños se movilizaron masivamente en la zona del canal para exigir soberanía y respeto a la bandera nacional. Estas protestas fueron reprimidas violentamente por las autoridades estadounidenses, lo cual intensificó la indignación popular. También el 9 de enero de 1964, Día de los Mártires. Este evento marcó un punto de inflexión. Estudiantes del Instituto Nacional exigieron el derecho de izar la bandera panameña en la zona del canal. La negativa de los estadounidenses provocó enfrentamientos que dejaron 21 muertos y decenas de heridos. Este día es recordado como un símbolo del sacrificio de la soberanía, por la soberanía. Tratados Torrijos-Carter 1977. El periodo revisionista culminó con la firma de estos tratados que estipularon la transferencia gradual del Canal de Panamá a manos panameñas, proceso que se completó en 1999. Estos recuerdos representaron la victoria de décadas de lucha nacionalista. El impacto del periodo revisionista, como la recuperación de la soberanía nacional, la transferencia del Canal a Panamá a manos panameñas, marcó el fin de un largo periodo de dependencia y desigualdad. También la consolidación de la identidad nacional. El revisionismo fortaleció la conciencia colectiva sobre la importancia de la soberanía y el orgullo nacional. 3. Transformación política y social. La lucha revisionista impulsó reformas políticas y sociales que promovieron una mayor equidad y justicia, aunque los retos persistieron. 4. Legado cultural y simbólico. Las figuras y eventos del periodo revisionista, como los mártires de 1964, se convirtieron en símbolos de la resistencia panameña y son recordados como ejemplos de lucha por los derechos nacionales. En conclusión, el periodo revisionista de Panamá fue una etapa crucial en la construcción de su identidad como nación soberana, impulsando por el deseo de justicia y equidad y marcando por luchas emblemáticas como el 9 de enero de 1964. Este periodo transformó las relaciones de Panamá con Estados Unidos y consolidó el control panameño sobre su territorio y su destino.
aunque el periodo revisionista logró importantes avances, dejó un legado de desafíos y aspiraciones que continúan guiando al país en su búsqueda de un futuro más justo y equitativo. También de la investigación del por qué y cuándo se inició el periodo abolicionista de la historia de Panamá y en qué consistió, cómo culminó, cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representaron del país de Panamá. El periodo abolicionista de la historia de Panamá. Al proceso histórico que llevó a la abolición de la esclavitud y a la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas afrodescendientes. Este periodo abarca siglos de resistencia, desde las primeras rebeliones de esclavizados en el periodo colonial hasta la proclamación de la abolición formal en 1951. Su desarrollo no solo marcó un hito social y político en el país, sino que también sentó las bases de la identidad y la cultura panameña contemporánea. ¿Por qué se inició el periodo abolicionista? 1. La esclavitud como sistema opresor. Desde la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, Panamá se convirtió en un centro importante del comercio de esclavizados debido a su posición estratégica como punto de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico. Miles de africanos fueron traídos a Panamá y sometidos a condiciones inhumanas, trabajando en plantaciones, construcciones y áreas domésticas bajo un sistema brutal de explotación. Resistencia de los esclavizados. Desde el principio, las personas esclavizadas en personas resistieron activamente su opresión. Se organizaron fugas individuales y colectivas, dando origen a comunidades cimarronas en áreas remotas, como las montañas y selvas del Darién y otras regiones. Estas comunidades se convirtieron en centros de resistencia y en el símbolo de la lucha por la libertad. 3. Influencias internacionales. Los movimientos abolicionistas en otras partes del mundo, como la Revolución Haitiana en 1791 y 1804, y la abolición de la esclavitud en territorios como Gran Bretaña en 1833 y Francia en 1848, inspiraron y alentaron las luchas abolicionistas en Panamá y en América Latina. Desafíos económicos y cambios sociales. La esclavitud se volvió económicamente insostenible en muchos casos, debido a cambios en los sistemas de producción, la disminución del comercio de esclavizados y la creciente oposición moral al sistema esclavista. ¿Cuándo se inicia el periodo abolicionista en Panamá? El periodo abolicionista en Panamá no tiene una fecha exacta de inicio, ya que fue un proceso de lucha continua y multidimensional. Sin embargo, se puede rastrear su origen en la resistencia cimarrona durante el periodo colonial, siglo XVI y XVIII. Las comunidades cimarrones representaron la primera forma organizada de resistencia. Figuras como Bayano, líder cimarrón en el siglo XVI, encabezaron rebeliones que desafiaron a los colonizadores españoles. También como los cimarrones establecieron comunidades autónomas y en algunos casos firmaron acuerdos como las autoridades coloniales, consolidándose como símbolos de la libertad. El auge de las ideas abolicionistas en el siglo XIX. 2. Con la independencia de Panamá de España en 1821 y su anexión a Colombia, el debate sobre la esclavitud cobró fuerza en el contexto de los movimientos independistas. La Constitución de Cúcuta en 1821, promulgada por la Gran Colombia, estableció medidas para la manumisión gradual de los esclavizados, aunque éstas tardaron décadas en implementarse completamente. ¿En qué consistió el periodo abolicionista? El periodo abolicionista consistió en un esfuerzo multifacético para poner fin a la esclavitud y garantizar la libertad y la igualdad de las personas afrodescendientes. Incluyó rebeliones y resistencia de los esclavizados. A lo largo de los siglos, los esclavizados participaron en actos de resistencia, como fugas, sabotajes y la creación de comunidades cimarronas. También, las rebeliones no solo desafiaron a los esclavistas, sino que también mostraron la capacidad de las personas esclavizadas para organizarse y luchar por su libertad. Abolición gradual. En el siglo XIX, Panamá, como parte de la Gran Colombia, comenzó a implementar políticas de abolición gradual,
En 1821, la Constitución de Cúcuta declaró la libertad de los hijos de esclavizados nacidos después de esa fecha. Aunque esto no representó la liberación inmediata de los ya esclavizados. 3. El decreto de abolición de 1851. Finalmente, en 1851, el Congreso de la República de la Nueva Granada, de la cual Panamá formaba parte, promulgó la abolición completa de la esclavitud. Esto marcó el fin legal de la esclavitud en Panamá, aunque las desigualdades sociales y económicas persistieron. ¿Cómo culminó el periodo abolicionista? El periodo abolicionista culminó con la abolición formal de la esclavitud en 1851. Sin embargo, este logro legal no significó la desaparición inmediata de las estructuras de opresión y exclusión. Las personas afrodescendientes enfrentaron durante décadas la marginación económica, social y política, pero su contribución al desarrollo de la nación panameña fue fundamental. La abolición fue un punto de partida para nuevas luchas en busca de la igualdad real. A lo largo del siglo XX y XXI, los descendientes de los esclavizados continuaron trabajando para lograr el reconocimiento de su identidad y derechos. Luchas más emblemáticas del periodo abolicionista. 1. Las rebeliones cimarronas. Las comunidades de cimarrones en Panamá jugaron un papel crucial en la resistencia contra la esclavitud. Estas rebeliones fueron lideradas por figuras como Bayano, quien organizó una comunidad de resistencia en el siglo XVI y enfrentó a las fuerzas coloniales españolas. El impacto de la Constitución de Cúcuta, 1821, aunque no abolió la esclavitud de manera inmediata, marcó el inicio de un proceso de manumisión gradual en la Gran Colombia. 3. Movilizaciones sociales y políticas en el siglo XIX. Activistas e intelectuales comenzaron a promover ideas abolicionistas y a cuestionar las bases morales y económicas de la esclavitud. Impacto del periodo abolicionista en Panamá. Reconocimiento de la libertad y la dignidad humana. La abolición de la esclavitud representó un avance significativo en la lucha de los derechos humanos en Panamá. 2. Influencia en la cultura panameña. La herencia afrodescendiente enriqueció la cultura panameña en aspectos como la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones populares. 3. La construcción de la identidad nacional. La contribución de las comunidades afrodescendientes a la resistencia y al desarrollo económico y social de Panamá fue fundamental para la construcción de una identidad nacional inclusiva. 4. Retos persistentes. A pesar de la abolición, las comunidades afrodescendientes continuaron enfrentando discriminación y desigualdad. Estos desafíos impulsaron nuevos movimientos por la justicia y la equidad en el siglo XX. En conclusión, el periodo abolicionista de Panamá fue un proceso largo y complejo que representó una de las luchas más significativas en la historia del país, desde la rebelión cimarrona hasta la abolición formal de la esclavitud en 1851. Esta etapa destacó la capacidad de resistencia, organización y sacrificio de las personas afrodescendientes en su búsqueda de libertad y dignidad. Aunque el camino hacia la igualdad real continuó siendo arduo, el legado del periodo abolicionista sigue vivo en la cultura, la identidad y las luchas actuales por la justicia social en Panamá. Hacer patria consiste en contribuir al desarrollo y bienestar de una nación, ya sea a través de acciones políticas, obras o decisiones que impacten positivamente la identidad económica, cultural, soberanía y vida de sus ciudadanos. En el caso de Panamá, gobernantes y líderes han moldeado su historia republicana desde 1903. A continuación se mencionan 5 figuras claves destacando sus logros y aspectos que han generado críticas. Manuel Amador Guerrero, de 1904 a 1908, su primera obra como presidente de la República de Panamá. Manuel Amador Guerrero fue el primer presidente de Panamá tras la separación de Colombia de 1903. Obras que lo sustentan como hacedor de patria. Consolidación de la independencia. Durante su gobierno gestionó el reconocimiento internacional de la República de Panamá, asegurando su lugar como nación soberana.
de acuerdo para el Canal de Panamá, aunque polémico, fue bajo su mandato que firmó el Tratado Bonao-Varilla, que permitió la construcción del canal interoceánico. Esto cimentó el desarrollo económico de Panamá en el siglo XX. Primera Constitución Nacional en 1904. Su administración impulsó la redacción de una constitución que definió la estructura política y jurídica del país. Aspectos críticos. Tratado Bonao-Varilla. Este tratado, ampliamente considerado entreguista, otorgó a los Estados Unidos el control absoluto sobre la zona del canal, limitando la soberanía panameña en ese territorio. Dependencia de Estados Unidos. Sus decisiones consolidaron una relación de dependencia económica y limitar en Estados Unidos. Belisario Porras, Barahona, 1912 a 1916, 1918 a 1920, de 1920 a 1924. Estadística y reformador social, conocido como uno de los padres de la patria, obras que lo sustentan como hacedor de patria, desarrollo de infraestructura durante sus 3 periodos presidenciales. Belisario Porras construyó hospitales, escuelas, acueductos y carreteras, marcando el inicio del desarrollo urbano y rural en Panamá. Educación pública. Promovió el acceso a la educación como un derecho fundamental, impulsando la construcción de escuelas. Mejoras en salud pública. Estableció hospitales modernos y gestionó campañas para erradicar enfermedades como la malaria. Aspectos críticos. Acusaciones de autoritarismo, aunque su lado es notable, enfrentó críticas por su enfoque centralizado y autoritario en la gestión gubernamental. Endeudamiento. Las grandes obras de infraestructura generaron un aumento significativo de la deuda política. Omar Torrijos, 1968 a 1981. Líder militar y arquitecto de la soberanía canalera. Obras que lo sustentaron. Como asesor de la patria. Omar Torrijos, Cartel, 1977, negoció con Estados Unidos la devolución del Canal de Panamá y la eliminación de la zona del canal, culminando en 1999. Reformas sociales. Impulsó políticos de redistribución de tierras, acceso a la educación y a la salud en zonas rurales y marginales, consolidación de la independencia nacional, promovió un fuerte sentido de unidad nacional y orgullo por la soberanía. Aspectos críticos. Régimen autoritario, gobernó bajo una dictadura militar, reprimiendo a opositores políticos y restringiendo libertades civiles. Corrupción. Aunque su liderazgo es respetado, su régimen fue acusado de prácticas corruptas y de mantener un círculo de poder cerrado. Guillermo Endara Galimani, 1989-1994. Primer presidente tras la invasión estadounidense en 1989. Obras que lo sustentan como hacedor de patria, restableciendo
democracia, Endara asumió la presidencia tras la caída del régimen de Manuel Noriega, marcando el retorno a un sistema democrático. Reformas económicas. Implementó políticas que estabilizaron la economía tras las crisis provocadas por las sanciones internacionales y la invasión. Lucha contra la corrupción. Promovió la transparencia en la administración pública y fortaleció instituciones democráticas. Aspectos críticos. Falta de justicia. Tras la invasión, su gobierno fue acusado de no tomar medidas suficientes para juzgar los crímenes de la dictadura de los excesos y la invasión estadounidense. Desigualdad social. A pesar de sus esfuerzos, su mandato no logró abordar profundamente la inequidad económica. Mireya Moscoso, 1999-2004, la primera mujer presidenta de Panamá. Obras que la sustentan como hacedores de patria. Reversión del Canal de Panamá. Administró la entrega total del Canal de Panamá al país, marcando el inicio de la plena soberanía sobre esta infraestructura estratégica. Programas sociales. Implementó programas enfocados en la reducción de la pobreza y el apoyo a mujeres y niños en comunidades vulnerables. Aplicación de la infraestructura. Su desarrollo continuó desarrollando proyectos de carreteras y hospitales. Aspectos críticos. Corrupción. Su administración estuvo marcada por numerosos escándalos de corrupción, afectando la percepción pública de su gestión. Gestión del canal. Aunque lideró su reversión, enfrentó críticas por decisiones administrativas y concesiones relacionadas con su operación. Literatura, especialmente la poesía. ¿Qué es la patria y cómo se construye? Rubén Blades, La patria como un sentimiento colectivo. Rubén Blades, en su canción Patria, describe este concepto como un sentimiento que trasciende lo físico para él. La patria no son solo los paisajes, los monumentos o fronteras que limitan un país, sino las personas, los valores y las tradiciones que le dan vida. En este sentido, la patria es un proyecto colectivo que se construye con acciones diarias de justicia, solidaridad y respeto mutuo. En la canción, Blades señala que la patria no es perfecta y que sus problemas no deben ser motivo para abandonarla o ignorarla, sino para trabajar en su mejora. Esta visión destaca la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en el desarrollo de un país. Cada acto de honestidad, cada gesto de solidaridad y cada esfuerzo por el bien común son ladrillos que ayudan a construir una patria más fuerte y unida. Richard Miró, La patria como un legado emocional. Por otro lado, Richard Miró considera uno de los poemas más importantes de Panamá. Ofrece una visión profundamente emocional y simbólica de la patria en su poema Patria. Para Miró, la patria es como una madre que nos da identidad, protección y sentido de pertenencia. Esta metáfora subraya la conexión casi sagrada entre las personas y su tierra natal. Miró destaca que la patria se construye con sacrificios, esfuerzos y amor. Estos elementos son esencialmente para superar los desafíos que enfrenta una nación
y para asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un país mejor. En este contexto, la patria no es solo un lugar donde vivimos, sino un espacio que debemos cuidar y proteger, incluso si eso implica renunciar a intereses personales en beneficio del bien común. ¿Cuáles son los 5 líderes o gobernantes panameños que durante la República han construido la patria? ¿Cuáles obras lo avalan y cuáles los descalifican? Manuel Amador Guerrero, de 1904 a 1908. Obras que lo avalan. Fue el primer presidente de Panamá y jugó un papel crucial en la organización del Estado tras la independencia de Colombia en 1903. Estableció las primeras instituciones gubernamentales y puso en marcha el sistema de administración pública. Introdujo el balboa como moneda nacional, lo que ayudó a estabilizar la economía del país. Descalificación. Firmó el Tratado Jaibunau-Varilla, que entregó el control del Canal de Panamá a Estados Unidos, bajo condiciones desfavorables. Este tratado comprometió la soberanía panameña durante décadas y generó resentimiento en la población. Belisario Porras, de 1912 a 1924. Obras que lo avalan. Porras impulsó un desarrollo significativo en infraestructura, construyendo carreteras, escuelas, hospitales y edificios públicos. Fomentó la educación y la cultura, sentando las bases para el crecimiento intelectual del país. Su visión de modernización llevó a Panamá a un nuevo nivel de desarrollo. Descalificación. Para financiar sus proyectos recurrió al endeudamiento externo, lo que generó una carga financiera considerable para el país. Arnulfo Arias Madrid, de 1940 a 1941, de 1949 a 1951, 1968. Obras que lo avalan. Implementó reformas sociales y labores que beneficiaron a las clases trabajadoras y medias. Fundó el Instituto de Seguro Social CSS, una institución clave para el bienestar de los panameños. Descalificación. Su liderazgo fue polarizante y autoritario, lo que resultó en su derrocamiento en 3 ocasiones. Sus políticas xenófobas, como la restricción de derechos y afrontillanos, fueron durantemente criticados. Omar Torrijos Herrera, 1968 a 1981. Obras que lo avalan. Torrijos es reconocido por negociar y firmar los tratados Torrijos-Carter, que devolvieron el Canal de Panamá. Implementó reformas sociales en educación, salud y vivienda, beneficiando a las clases más vulnerables. Descalificación. Su régimen militar restringió libertades democráticas y fue acusado de represión política. Mireya Moscoso, de 1999 a 2004. Obras que lo avalan. Lideró la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas en el año 2000, consolidando la soberanía nacional. Implementó programas sociales para combatir la pobreza. Descalificación. Su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción y mala administración de recursos públicos.
anteponiendo el líder o gobernante republicano explique las obras que los acreditan y desacreditan como hacedores de patria. Cada líder tuvo un impacto significativo en la construcción de Panamá, pero también cometieron errores que marcaron su legado. Manuel Amador Guerrero sentó las bases de la nación, pero el Tratado Jaibuna-Ubarilla dejó su sombra en su mandato. Belisario Porras transformó la infraestructura del país, pero su modelo de financiamiento generó críticas. Arnolfo Arias implementó reformas importantes, pero su autoritarismo y xenofobia acompañaron su gestión. Omar Torrijos devolvió la soberanía al país, pero su régimen militar restringió libertades, y Mireya Moscoso lideró la transferencia del canal, pero su administración fue cuestionada por corrupción.